Vamos a comenzar ahora la mesa redonda, una mesa de síntesis, de recoger todo lo que hemos ido experimentando en estos días, en estos 2 días. Y la mesa va a tener una estructura. En principio voy a dar yo una primera introducción, después haremos 3 preguntas síntesis para todos los ponentes, para que ellos un poco comenten sobre cosas que ya han ido saliendo, pero bueno, para concretar y perfilar, ¿no? Y después haremos todas las preguntas que habéis depositado en la caja, ¿no? Y que tenemos aquí. Si diera tiempo, pues haríamos algunas preguntas del público, si da tiempo, ¿no? Si no, pues depende de lo que nos vayamos extendiendo. Vale, os voy a dar una pequeña introducción a este momento final, ¿no? Una introducción cargada de imágenes, metáforas y de simbolismo y de agradecimiento, ¿no? Para ello he cogido el cartelito, ¿no? 4º Foro de Espiritualidad del Sur, Caminos del Camino, Mística de lo Cotidiano. 4º, no estamos en el primer foro, ya es el 4º, ¿no? El número 4 dentro de la numerología es un número de estabilidad, de responsabilidad, de valentía. Por eso tenemos que agradecer a todos los responsables de este foro, a la Asociación Viento del Sur, a los colaboradores y a todos, porque han hecho que esta iniciativa ya esté estable, ya esté madurada y continúe, ¿no? Y vaya a continuar, ¿no? Por eso muchas gracias a ellos. Siguiendo el lema del foro, ¿no? Aparece foro, encuentro, reunión, qué alegría, ¿no? De ver cuánta gente vibrando en la misma sintonía, ¿no? Cuánta gente conocida, algunas partes de nuestro proceso, de nuestro camino, y otras desconocidas, pero que en definitiva es lo que hace que este foro tenga sentido, ¿no? El aforo del foro es lo que le da sentido al encuentro, ¿no? Seguimos con espiritualidad. Esta es la palabra clave, esta es la que nos une a todos, a la que nos une a todos a venir aquí. Tener la conciencia, ¿no? De ser lo fantástico de tener la conciencia de ser seres espirituales en un recorrido humano es lo que, bueno, nos hace estar presentes y tener la alegría de poder compartirlo unos con otros, ¿no? Por eso, gracias a todos los que habéis venido. Del sur. Estamos en Málaga, ciudad de sol, de luz, de alegría, de espontaneidad, de sencillez. Y si hay algo que para mí identifica a Málaga es el mar, ¿no? Como ha salido hoy la metáfora del mar, ¿no? Pues solo podemos dar gracias a todas estas olas que estamos recorriendo nuestro camino en el mar, sabiéndonos no separados del mismo. Esas infinidad de olas, de las cuales estáis aquí todos vosotros, y las olas que no han venido, pues celebramos su propio camino también, ¿no? Caminos del camino. Una sola letra, la S, diferencia estas 2 palabras. Por un lado tenemos el caminos, los caminos, que lo que nos evoca es que mi camino no tiene por qué ser el camino del otro. Mi camino no tiene por qué ser el mejor para todos, ¿no? Entonces eso me lleva a la empatía, a la comprensión, al diálogo, al no juicio, ¿no? Y por eso hay que dar gracias a la diversidad, ¿no? A que exista esa diversidad de caminos, de procesos, de gente. Camino. Hemos estado hablando todos estos 2 días de los diferentes procesos del camino, pero el camino solo se hace al andar, solo se hace cuando después de un pasito se da el otro, ¿no? Hay que planificar las etapas, hay que sentir que es mi momento, hay que pensar que voy a hacer el camino, pero solo se hace cuando se anda, ¿no? Y para andar hay que estar muy atento a todas las sincronías que la vida nos va mostrando para enseñarnos el camino, enseñarnos que estamos bien en ese camino, enseñarnos cómo va fluyendo todo eso del camino elegido y de la forma en que se va reconduciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y para terminar, mística de lo cotidiano, ¿no? Mística. Si hay alguna palabra que yo creo que tradicionalmente está lejos de lo cotidiano, es la mística, ¿no? O estaba, ¿no?
pero en este caso tenemos que agradecerle a ellos 5, ¿no? El habernos acercado a lo cotidiano, la mística, el darnos pistas para trascender toda nuestra cotidianidad, y por ello, pues, muchas gracias a vosotros, ¿no? Y terminamos ya con la última palabra del lema, cotidiano, ¿no? Lo de siempre, lo de todos los días. No es lo que vivimos de foro en foro, ni de retiro en retiro, sino lo de todos los días, todas las horas, todos los minutos. Ahí es donde nos lo jugamos todo. Y esto al final, como siempre, se reduce al presente, ¿no? Al aquí y a la hora, y a vivir desde lo profundo cada una de las situaciones que nos mueven. Para terminar, pues quiero leer el texto que venía en el tríptico, ¿no?, del Lama Anagarika. Lo voy a tunear un poquito, ¿no? Entonces os invito a cerrar los ojos brevemente, poneros las manos en el corazón para conectar con esa parte profunda que habita en todos nosotros, y dejaros envolver por el texto. Igual que una blanca nube de verano en armonía con el cielo y la tierra flota libremente en el azul del cielo desde un horizonte a otro siguiendo el aliento de la atmósfera, de la misma forma, el peregrino, la peregrina, tú te abandonas a ti mismo al aliento de una vida mejor que brota desde lo más profundo de tu ser, que te conduce más allá del más lejano horizonte hacia un fin ya presente en tu interior, aunque quizás todavía oculto a tu mirada. Expresamos este profundo agradecimiento al yo profundo, a la presencia que habita en nosotros, y vamos abriendo los ojos para comenzar con esta entusiasmante, ¿no?, mesa redonda. Y comenzamos con la primera pregunta, abierta a todos. Caminos del camino. Este es el lema del foro que nos ha acompañado. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde? O sea, ¿cuál es el final de ese camino espiritual? ¿Hay algún final? Habéis comentado a lo largo de vuestras intervenciones puntualizaciones, pero quizás si hacemos un breve, ¿no?, ¿hacia dónde nos lleva ese camino? ¿Cuál es el final de ese camino espiritual o personal, si es que hay? Pues cuando queráis. Venga. Javier. Hacia lo real, hacia la profundidad de lo real. O sea, cuanto más cerca y más lejos a la vez, o sea, más hacia lo concreto y hacia lo amplio, hacia la profundidad de lo real. Ese es el camino, que es hacia nosotros mismos, por un lado, hacia los otros y lo otro, por otro, hacia el misterio, por otro, hay una expresión preciosa de un místico, de un escritor vallisoletano. Valladolid, ¿tú qué estás aquí? Ahora estás aquí. Jiménez Lozano dice: los místicos, esos empedernidos buscadores de lo real. Es una preciosísima frase. Yo creo que el camino conduce a comprender que no hay ningún camino. Es un no camino, ¿no? Pero como somos seres paradójicos, Javier lo ha explicado esta mañana muy bien con la imagen de la ola, es el mar, pero no todo el mar, el movimiento de éxtasis y de éntasis. Como somos seres paradójicos, las dos frases son ciertas. No hay ningún camino porque ya somos casa, no estamos en casa, somos presencia consciente, pero al mismo tiempo estamos en proceso de reconocer lo que somos. Esta es la paradoja, que se resumiría, tal como yo lo veo, en esta frase que recordaba ayer de Fidel Delgado, ¿no? Feliz quien se sabe en camino y en casa a la vez. No es una cosa después de otra, sino que las dos cosas son ciertas simultáneamente. Así que estamos en casa y en camino de conocer la casa que somos.
Bueno, pues yo voy a decir lo mismo otra vez. Creo que el camino es de vuelta a casa. Siempre es un camino hacia adentro de nosotros mismos, hacia el centro. Estamos en camino hacia nosotros, por mucho que parezca que vamos hacia afuera. Es todo lo que hablamos de la identidad. Y lo de dónde termina, pues un poco lo que dice Enrique. No termina nunca y termina ahora. Ya está terminado. Cuando entramos ahora en este momento, que es el único momento que existe, no hay camino. Y aquí ya estamos. Pero, sin embargo, estamos en camino porque somos forma y de esta forma se ha hecho tiempo. El tiempo es lo que hace que exista el camino. Es como que partimos la conciencia para separarnos y ahora nos inventamos el tiempo para encontrarnos. Y entonces, en ese tiempo, que lo único que buscamos es siempre el encuentro, y si no pensarlo, toda vuestra vida se mueve en búsqueda de ese encuentro con lo otro, pues aparecen los caminos. Pero todo está sucediendo ya. Así que es lo mismo, pero de otra manera. Bueno, ya sabéis que yo soy aquí el niño de la primaria que ha tenido la suerte de sentarse con estudiantes de la universidad. Así que lo que yo vaya a decir, bueno, casi ni escucháis, pero bueno, no, yo creo que lo que han dicho tanto Mati como Enrique y Javier, y seguramente lo confirmará también. yo creo que es, no sé, pero yo lo voy a decir, es lo mismo, pero lo voy a decir desde mi tradición, ¿no? En nuestra lengua decimos que eso, o sea, empecé mi charla hablando de un dicho de una lengua de un pueblo de Camerún. Ahora es mi pueblo, ¿no? Lo que se dice en mi pueblo, ¿no? Hablando de la vida. Nosotros decimos que seja balu kali, baolomus gunga añamonza felito. Es decir, la vida es un lugar de paseo, donde, es decir, partimos de la vida para pasear en la vida y volver a la vida. Eso es decir, una manera de decir que lo que os he dicho, lo que me dijo mi abuela, somos amor, fruto de amor, no sé, viajejo en el amor, ¿no? Para volver en el amor. Por eso el amor tiene que ser la base, ¿no? La fuente donde todo parte, ¿no? No sé si es lo mismo, pero bueno. Pero más bonito. Hay una escritora, yo creo que ha muerto hace muy poco, que se llama M.M. Davis, Marie-Madeleine Davis, francesa, que es filósofa, pero ha dedicado mucho tiempo a escribir sobre vida espiritual. Y ella decía que los nobles viajeros son aquellos que recorren profundamente y continuamente el interior sin moverse de su sitio. Y yo creo que resume un poco esto que estamos diciendo todos. Recorremos dentro de nosotros mismos todos los caminos explorables, y es curioso porque la llamada a recorrer el camino está en todas las tradiciones, está en todas nuestras vidas, y el verdadero camino es por dentro, desde dentro, y para llegar a nosotros. Y esa cosa tan preciosa que nos ha contado Javier Meloni, la verdad es que las visiones de Juliana Benorvich hay que leérselas con calma, la verdad. Bueno, pues ese criado que se cae y que busca y no sabe lo que busca, formando parte de su caída, su dolor de su búsqueda, es allí precisamente donde se encuentra. Y yo creo que el camino es ponerse en marcha con entusiasmo para recorrer la vida como un paseo y al final encontrarse a sí mismo, encontrar el vestido de perlas que nos está esperando. Bueno, queda suficientemente claro, ¿no? Segunda preguntita para todos. El tema
que nos ocupa en estos foros es la espiritualidad, pero las cinco personas que nos han acompañado desarrollan su cotidianidad en un montón de áreas del saber, del conocimiento, de la implicación: medicina, teología, filosofía, migración, el mundo de la asociación, educación, psicología. La pregunta, que es una doble pregunta, por un lado, ¿qué aportan o qué podrían aportar todas estas áreas al tema de la espiritualidad? Y una más personal es: ¿cómo vivís vosotros vuestro desarrollo espiritual, vuestro crecimiento a través de vivir cotidianamente implicados en estas disciplinas en las que os movéis? Si queréis, empezamos por este lado ahora. ¿Ha sido la última? Sí. Bueno, primero, mi vida es muy sencilla. Yo he sido 42 años, y luego con 3 más que añadí de la universidad, 45 años profesora. Por lo tanto, mi vida externa es una vida muy sencilla. Me he dedicado a leer, que ha sido una gran pasión, y a estudiar, que ha sido también mi gran pasión. He tenido la suerte de poder hacerlo. No todo el mundo puede dedicar su vida a una cosa que le gusta tanto como me ha gustado a mí. La vida cotidiana: soy ama de casa, soy madre, soy abuela, he sido profesora, muy profesora. Un año antes de jubilarme, en una clase de segundo de bachillerato, lo que correspondía a preuniversitario entonces, yo los últimos años solo di a los mayores, porque me encantaban los adolescentes, y me pone el examen, y al final pone postdata: María, ¿te interesamos tanto como parece? ¿Cómo para? Eso me ha hecho reflexionar tanto sobre mi actitud como profesora. Entonces, es que mi vida es tan simple que no hay nada que contar. Únicamente, lo único grande que hay en mi vida fue una decisión que he tomado no sé cuándo, quizá de niña, donde todavía no recuerdo ese tipo de llamada, donde decidí, y eso es gracia gratuita, que si yo vivía era para algo más allá de mí misma. Entonces, cuando me levanto y cuando me acuesto, digo 2 palabras: amén y gracias. Gracias. Bueno, aunque yo intento estar atento a la vida, ¿no? Mi gran maestro es mi padre. Mi padre era mi ídolo, mi padre era todo para mí, ¿no? Y como si él lo supiera, aunque él y yo vivimos amándonos, pero rechazándonos, ¿no? Porque él enfadado por mi actitud, por mi forma de ser, y yo enfadado porque él no me entendía. Pero pudimos en una última conversación llegar a encontrarnos, ¿no? Y fue donde él me regaló toda su vida, ¿no? Y me dejó, la verdad, que muchas tareas que no sé si, aunque el Señor me regalara, no sé, 2 siglos de vida, seré capaz de cumplirla, ¿no? Una de las cosas que mi padre me dijo, me recomendó, me dijo: Amel, mi yo es mucho más grande y debe de ser siempre más grande que yo. Y os digo la verdad, hasta ahora no creo que entendí lo que él me quería decir, pero yo intento imaginar que lo que él me quería decir es que en mi yo debe de caber todo el mundo, porque él siguió su relato diciéndome: nunca de la vida, jamás de tu vida, abandona a un ser humano para el bien material, jamás de tu vida. Siempre el ser humano antes que el bien material, siempre. Entonces, yo por eso interpreto este yo más grande que yo como un yo en donde todos tienen cabida y todos sin distinción, es decir, tanto el que me hace bien como el que me hace mal, porque todos al final me ayudan a crecer, me ayudan a encontrarme conmigo mismo, ¿no? Me ayudan a seguir caminando, transitando, paseando por esta vida, ¿no? Y entonces,
Mi forma de vivir es un poquito esto, ¿no? Mi forma de vivir es estar atento de que nadie queda fuera de mí, ¿no? De que nadie queda lejos de mí, ¿no? De mi amor. Cuando hablo de mí, hablo de mi amor, porque yo soy amor. Entonces, intento que mi amor pueda irradiar a todos aquellos que tengo a mi lado, ¿no? María hablaba de su trabajo y yo también he estado compartiendo coche con un amigo que vivía en Palo de la frontera por Huelva y trabajaba en Sevilla con nosotros. Entonces, yo vivo en Tomares, él paraba en Tomares y compartíamos coche desde Tomares hacia el trabajo. Y estuve un año con él. Y bueno, algunas veces para salir del trabajo hay un atasco tremendo y la gente pita y él mismo, ¿pero qué hace este tonto? ¿Pero tú qué haces? ¿Por qué te metes? Y yo empiezo a cantar o empiezo a bailar en el volante, ¿no? Y un día él me mira, me dice, ¿de verdad me quiere decir que tú nunca te enfadas? Y le digo, mira Manuel, si realmente me conociera no haría esta pregunta, porque yo soy una persona impulsiva, pero muy impulsiva. Simplemente que la vida me ha ayudado a aprender a gestionar mi enfado. La vida me ha enseñado a tener una actitud, una respuesta no violenta o no excesiva, ¿no? Frente a mi enfado, ¿no? A estar yo por encima de mi enfado. Si quieres que te responda, yo me enfado y mucho, pero mejor que no me veas enfadado. ¿Sabes? Y bueno, es un poquito eso, ¿no? Entonces yo intento, mi actitud, ¿no? Por la vida es un poquito esa, cuidar, estar atento a que nadie que el Señor me da de tener a mi lado esté fuera de mí, se queda fuera de mí. Que todos puedan tener cabida en este yo, ¿no? Que es mucho más grande que yo. A ver qué digo yo ahora. Porque no puedo decir que lo mismo. Prefiero así. Bueno, yo sí que ya no me acuerdo de la pregunta, pero sí que me dio la sensación como que habla de lo espiritual y como que lo separa. Y es lo que quiero decir, que lo espiritual no es una cosa aparte. O sea, lo espiritual o la espiritualidad es una dimensión humana que está anclando aquí. ¿Qué aporta cada uno lo que hace? Pues es que no, todo sirve siendo vivido de otra manera. O sea, aquí cada uno se dedica a una cosa y cada uno de vosotros os dedicáis a unas cosas. La diferencia está en que no es necesario cambiar lo que se hace. Lo que es necesario es estar de otra manera haciendo lo mismo que se hace y entonces se transforma eso. O sea, es recuperar el sentido sagrado de la vida. Esto, lo que estás haciendo, da igual que estés en el hospital o que estés en una oficina o que estés... La actividad es lo de menos. Ahora, si tú eres capaz de todo esto que hemos hablado aquí, de vivir tu acción con atención, con comprensión, con gratitud, con confianza, con compasión, ya está. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad no está lejos ni está no sé en dónde, sino que está aquí, en lo que estoy haciendo. Yo en mi vida, pues he hecho muchas cosas. Lo que he hecho era lo que estaba haciendo y ha sido el vehículo necesario por el cual yo he ido descubriendo cómo puedo hacer eso más presente, o sea, cómo puedo recuperar ese sentido sagrado. Y luego las formas pues van cambiando. Unas veces he estado en un sitio, otras veces he estado en otro, pues es igual, ¿no? Por eso la posibilidad siempre la tenemos ahora con lo que estamos haciendo y con lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora sí que...
Ahora sí que Mati me lo ha puesto fácil para decir yo lo mismo. Mi vida, a pesar de que ha habido muchos cambios y grandes, notables en los últimos 4 años, sobre todo 4, 5, 6, es una vida muy simple, muy sencilla, ¿no? Y cuando decía lo mismo me refiero a eso, a que cada vez veo más claro que lo decisivo no es lo que hago, lo que pueda hacer o tenga que hacer, sino el desde dónde lo hago, ¿no? Y creo que la espiritualidad no tiene que ver con el qué hago, con el qué hacemos, con lo que hacemos, sino con el desde dónde lo hago. Y el desde dónde hace referencia a estas 5 palabras que hemos tratado en este foro, hace referencia al estado de presencia, ¿no? Y es sencillamente vivir con atención, con aceptación, con gratitud, con confianza, con comprensión y vivir lo más posible anclado y conectado con eso, ¿no? Y también comparto con Matilde que efectivamente, tal como yo lo veo, eso es la espiritualidad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿No? Voy a ser un poco más concreto. Mi vida tiene 2 partes, digamos. Durante 20 años he estado en la Casa de Ejercicios de Manresa, algunos conoceréis, donde he podido ejercer 3 cosas, digamos, ¿no? 3 disciplinas, ¿no? Una es leer y escribir. A mí me ayuda, yo pienso escribiendo, cuando el acto de escritura para mí es un acto de reflexión y hasta que no lo escribo no se precisa lo que en el pensamiento está así como un poco diluido, ¿no? Para mí escribir un libro es un compromiso con un título. Lo primero que me viene es el título, que es como la cima de una montaña, ¿no? O el destino de un barco. Y tener el título me permite no desviarme en la cantidad de oportunidades que habría de irse a izquierda o a derecha, ¿no? Normalmente el título se confirma al final del libro. Por tanto, un tiempo para la lectura y la escritura. Yo si estoy algún día sin leer casi me muero, es casi como no necesito leer, o sea, y necesito escribir como el alimento que como o los sueños que duermo. Esto es una parte. La otra tiene que ver con la docencia. No doy muchas clases en la universidad, doy alguna clase, pero hago cursos, en Manresa tenemos toda la parte de la palabra compartida, de la palabra oral. Para mí también es un momento que me nutre mucho también, o sea, el poder, como estos días, ¿no? Cuando dices algo también, de alguna manera, te comprometes en lo que estás diciendo y ya está. Y yo creo que soy la primera persona que me pongo de espectador de mí para ver si vivo lo que, o sea, para escuchar lo que voy diciendo, ¿no? Porque, o sea, que yo mismo necesito aprender de lo que digo, ¿no? O sea, la palabra oral, ¿no? Y el tercer ámbito es el acompañamiento. O sea, hay quizás últimamente menos, pero sí, hay una parte de mi vida que ha sido dedicada al seguimiento, acompañamiento de ejercicios de contemplación, momentos de discernimiento que la gente tiene que hacer, toda esa parte del acompañamiento. Esto es una parte. Luego hay otra parte, hace 4 años, con un grupo de gente, empezamos una aventura en la que estamos ahora un poco medio en crisis, pero bueno. Estamos en la UCI en estos momentos de la tal aventura, pero estamos en ella todavía, que es un espacio, una comunidad contemplativa, interreligiosa o transreligiosa. O sea, después de varios años de estar en el camino del silencio y en el camino interreligioso, nos preguntamos, ¿esto no podría tomar forma de alguna manera? Y entonces empezamos en una masía que hay en la provincia de Tarragona, un espacio que se llama Santuario de Presencia, es el nombre que le hemos dado, después ahora somos ya asociación a pesar de la crisis. Santuario de Presencia, donde meditamos 3 horas al día, tratamos de vivir en silencio, en clave Advaita, en clave no dual, ¿no? Lo cual permite que todas las tradiciones puedan reconocerse ahí, ¿no? Bueno, esto ha empezado hace 3 años, estamos ya en el 4º año, este es un momento de reflexión. El hecho ahora mismo de decirlo me compromete con lo que estoy diciendo, por eso lo digo, para comprometerme. Y bueno, y veremos qué pasará. Pero bueno, ha sido algo importante, lo está siendo y veremos qué futuro tiene. Gracias.
Esto se graba, ¿eh? Esto está todo grabado. Está todo grabado, así que... Esta parte cortada. Bueno, vamos con la tercera pregunta. La voy a dividir en dos partes para que no... Primera pregunta, la primera parte es los 5 caminos que habéis ido desengranando, ¿no? O los 6, si me tengo la confianza. Han ido en un orden establecido por los organizadores. ¿Este orden es aleatorio o es un orden pedagógico que puede tener esos 5 caminos, ¿no? O sea, el comprender me puede llevar a la atención, está la gratitud, está la aceptación y al final la compasión, o esto es un engranaje de todos con todo, o simple casualidad que hayáis intervenido en este orden, ¿no? Si Mati, tú empiezas ya. Pues eso es una pregunta completamente mental. ¿Vale? Es una pregunta organizadora y tal. Así que desde un punto no tiene respuesta. Porque desde donde estamos hablando no existe ese orden. Lo que existe es todo a la vez, aunque se vayan dando de manera distinta, pero no hay orden. Tú estás viviendo una experiencia, esa experiencia la vives con atención y está generando lo que esté generando, pero es todo a la vez. La visión, la información que tienes, la presencia, te despierta la gratitud, no sé, yo creo que no existe esa cosa de compartimentar, eso lo necesita la mente. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Venga, pues entonces me voy a poner a hacer esto, luego lo otro, y ahora que ya que me queda, no funciona así. Entramos en un modo de funcionar completamente distinto, es todo a la vez. Sí, nuestra mente necesita separar. Si en lugar de estar aquí un día y medio hubiéramos estado 4 días, ya veo yo al bueno de Antonio y gente de la asociación diciendo, a ver, vamos a sacar más palabras, y hubieran hecho un chorro de 12 palabras, ¿no? Pero al final hubiéramos dicho exactamente lo mismo. Es igual que cuando antes ha habido una pregunta, Javier, al hilo de la no dualidad, ¿no? Entre silencio y grito. Es lo mismo silencio y grito. La pregunta es mental. Silencio es una cosa y grito es otra. Compromiso es una cosa y silencio es otra. Es lo mismo. Y si no es lo mismo, lo estamos viviendo mal, porque estamos en un desde dónde equivocado. Y ese desde dónde equivocado me hace creer que si me comprometo, el silencio lo relajo, ¿no? Lo olvido. Y que si entro en una vida silenciosa o contemplativa, soy un tipo descomprometido. Algo falla ahí, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que todo es uno, como dice Matilde. No puede haber una palabra de estas 5 y de 500 que pudiéramos poner que no incluya a todas las demás. Si no las incluyera, sería una palabra equivocada. Incluye a todas. Y esto no es una creencia, aunque al decirlo forzosamente sea un mapa, porque todo lo que pensamos y decimos no pueden ser nada más que mapas, construcciones mentales. No es una creencia en el sentido de que cualquier ser humano lo puede experimentar. Si ahora cualquiera de nosotros, vosotras, hacemos un segundo de atención, ¿te quedas en atención? A mí me parece que es imposible que en esa atención no vivamos todo esto. No puede haber una atención que no sea aceptación, que no sea gratitud, que no sea confianza, que no sea compasión, que no sea... No puede haberla, no puede haberla. Es por eso un estado de ser, es un estado de consciencia, ¿no? Yo debo estar en la fase más mental todavía y entonces yo creo que sí que el orden de los factores sí que altera el producto en ciertas cosas. Entonces, es cierto, por supuesto, a un nivel todo es todo, es verdad, y todas las puertas abren hacia el mismo lugar, y lo importante es abrir la puerta y adentrarte, y en ese sentido son 5 puertas que van al mismo punto, sin duda, pero también es cierto que hay un recorrido, que hay proceso, que el orden de los factores sí que altera el producto. Entonces, que hayáis concebido el foro con una primera parte de apertura cognitiva, ¿no? Hay dos momentos cognitivos, 2 momentos afectivos, que sería, o sea, el cognitivo es comprensión y observación y atención, 2 momentos afectivos, que es gratitud y aceptación, y un momento activo, que es compasión, ¿no?
Entonces, es verdad que hay comprensión, acción y afectación en los tres, pero también hay un recorrido que va, primero comprender hacia dónde se va, disponerse efectivamente para asimilarlo y luego entregarse para comprometerse, ¿eh? Entonces, que haya terminado en la compasión como un compromiso hacia donde vamos, yo creo que tiene su sentido el recorrido. Bueno, yo a lo mejor es mi, ¿cómo se dice? La base. En la cata uno siempre tiene una base, ¿no? ¿Cómo es? Una baza. Una base, eso es. Yo creo que esta prueba va a ser mi base durante todo este coloquio, ¿no? De que yo no soy de la universidad, así que yo puedo en cualquier momento decir cosas que no tienen sentido. Aquí todo el mundo se me va a entender, porque no tiene la formación, no tiene los estudios para poder... Pero sí, yo apunto más a unirme con Javier, ¿no? Porque siguiendo un poquito el proceso de lo que he heredado, ¿no? Lo que me pide es que esté atento, que comprenda dónde estoy, que acojo, que acepto lo que se me es dado y que intento profundizar en ello para descubrir el don, el regalo que viene dentro. Y después este don, este regalo, lo comparto, es decir, atención, comprensión, aceptación, gratitud y compasión, ¿no? Que es la acción de compartir, ¿no? No sé, yo apunto más bien hacia... Pues yo tengo muy poco que decir, pero es verdad que la vida se produce de manera gradual, aunque efectivamente a un nivel externo, pequeño, mientras que estamos aquí, mientras que somos el criado que va hacia el camino, tenemos que recorrer el camino y efectivamente a ese nivel hay momentos, hay graduación de los momentos. Voy a decir una cosa muy escandalosa. Raymond Paniker decía, la vida espiritual no es democrática. Y se lo he oído decir muchísimas veces a Raymond. Él quería decir que al igual que en esos niveles mentales externos podemos alcanzar una graduación por méritos, tal, hay algo en la vida espiritual profunda de cada ser, en el ser del ser de cada ser, hay una realidad esencial que es lo que es. En esa realidad esencial estamos cerca del amado y esa cercanía del amado constituye nuestra verdadera identidad. A nivel exterior existen los caminos y a nivel exterior en nuestra vida y además en épocas de la vida necesitamos más atención, más comprensión, más gratitud. Pero hay un momento allí en ese hondón del alma de los místicos del Rin, en ese hondón profundo de la realidad, ahí solo se mide la distancia con el amado. Ahí ya no hay caminos, no hay graduación, solo hay amor, solo hay amor. Bueno, si continuamos con el mismo tema, ¿no? La segunda parte de la pregunta que os quiero plantear es, centrándonos en la parte cognitiva, la primera, comprensión, y en la última, compasión, ¿es necesario comprender todas las cosas que van apareciendo en el camino? Hay veces que no se puede comprender y hay que lanzarse. Y compasión, todo camino, sea como sea, tiene que terminar en la compasión, o sea, tiene que llevarnos al amor profundo a todos y a todo, o puede no llevarnos ahí. O sea, es una dimensión final que todo camino espiritual tiene que llevar, o no, nos podemos liberar de esa. ¿Ves tú? Yo creo que desde la tierra, ¿no? Tengo un amigo Betín cuando estábamos en el bosque.
a la hora de planificar cómo vamos a ir a hacer el intento de saltar la valla o eso, siempre era muy gracioso, siempre decía, ya, para cosas muy importantes no hay que poner, para cálculos importantes no hay que poner la cifra en la mesa, por miedo de que se puede caer uno y no lo encuentra. O sea, hay que ponerlo en el suelo, porque desde el suelo ya no se puede caer, ¿no? Es decir, hay que pensar desde la realidad donde uno está metido en el día a día, no desde la cabeza arriba, ¿no? Y yo creo que es imposible, por lo menos desde mi experiencia, entender todo. Yo creo que es imposible. Además, yo soy más de las entrañas, ¿no? Más que, yo soy muy poco racional, ¿no? Yo suelo decir que yo soy un rumiante. A mí cuando vivo algo, no intento comprenderla ahí, no intento responderla ahí, la dejo caer. Y después estoy atento a lo que va surgiendo de ello, ¿no? Estoy atento a lo que se me va regalando, ¿no? Lo que la vida me permite de comprender. Y la parte que no comprendo no la rechazo, la agradezco, la acepto, la respeto, ¿sabes? Es decir, yo creo que no buscar comprender todo al final nos pierde más, ¿no? Nos lía más, creo. La parte de la compasión. Bueno, la parte de la compasión, aquí para mí mi máxima es la palabra de mi abuelo, ¿no? Es decir, cuando el Señor en medio de muchos te da algo y no se lo da a otro, no te lo está dando a ti, sino que te está eligiendo para que tú seas quien lo reparta, lo comparta con los que estén a tu alrededor. Por lo tanto, todo lo que uno es consciente que esto se me ha sido dado, todo lo que uno es consciente que esto es mi don, guardarlo para él, es como que no termina, no cierra el ciclo, ¿no? Se tiene que reconocer lo que has recibido y después compartirlo, ¿no? Es decir, termina para mí siempre debe de terminar con la compasión. Siempre, incluso tu propia persona, ¿no? Es decir, Juanma me enseñó, ¿no? Me ayudó a estar siempre preguntándome cuánto de mí hay en lo que doy. Porque yo también soy don. Con lo que debo de estar presente en esto que doy. No da desde la distancia, ¿no? Sino está incluido en mi don. Y es una pregunta que yo siempre me hago. Es decir, cuando me comporto con alguien o estoy actuando con alguien, intento ser consciente del sacrificio, de la parte de mí que está en esto que yo se lo doy. Y bueno, para resumir, que sí, yo creo que debe de terminar siempre en la compasión, con la acción, ¿no? Creo. O sea, comprensión y compasión son puntos de partida y puntos de llegada de cualquier acción, digamos, ¿no? O sea, cuando vamos a hacer algo, necesitamos comprender y necesitamos tener una empatía que nos moviliza para actuar, ¿no? Entonces, en el punto de partida de una acción, cuanta más comprensión y compasión haya, mejor. Pero es imposible que al empezar algo, la comprensión y la compasión sean plenas. Entonces, luego al final hay un fruto de eso realizado, ¿no? Entonces, en esos recorridos se supone que lo que se ha emprendido ha aumentado en comprensión y en compasión. Yo creo que son un criterio de discernimiento para si lo que estás haciendo tiene vías de viabilidad, o sea, que es un camino acertado, digamos, ¿no? Si lo que vas haciendo te confunde más o te endurece más, yo creo que por ahí no hay camino, ¿no? Entonces, me parece que es un criterio, no es una condición de posibilidad radical, pero creo que son indicios, son criterios de discernimiento para saber si lo que estás emprendiendo va por camino o no. En ese sentido, hay que escucharlo, digamos, pero no porque no esté pleno, no hacerlo tampoco, ¿no? Bueno, no sé. Sí, yo creo que las 5 palabras de las que estamos hablando forman un todo, ¿no? Estas 2 con mayor razón, si se puede decir así. En Oriente, ¿no? Dicen que las 2 alas que nos permiten volar son la sabiduría y la compasión, la comprensión y el compromiso, y las 2 van juntas, ¿no? La sabiduría no puede ser tal si no es compasiva, y la compasión genuina no puede ser tal si no es sabia, si no es comprensiva, si no nace de la comprensión, ¿no?
Entonces, totalmente de acuerdo, claro. Todo es así. Pues yo sí que creo que hay cosas que no se comprenden. Eso es. Ajá. Y no tiene por qué ser una barrera. Hay cosas que no comprendemos, pero siempre, siempre podemos amarlas o podemos acogerlas. Eso es. Ahí entra la confianza, ¿no? Y ahí entra otra cosa que yo creo que si hubiera que poner orden, como antes hemos dicho, pues tiene que estar de las primeras, ¿no? Que es la aceptación, la rendición. No lo entiendo, pero me rindo. Cuando ayer nos contaba Armel su momento, Armel tiene un instante que es un momento decisivo, donde da un vuelco toda su vida entera, que es cuando se rinde, cuando dice no puedo más. Y entonces acepta, pero no está comprendiendo, porque en su rendición y en ese no puedo más, pues también lanza su queja. Pero es que eso nosotros lo podemos vivir, o él lo ha vivido en una situación extrema, pero nosotros lo estamos viviendo en muchas situaciones. Como no nos lleva tan al límite, no somos capaces de decir, ¡pum!, me rindo. La rendición sí que creo que es el punto desde donde lo que empieza a surgir es otra cosa, porque cuando uno se rinde, ha soltado el control. Entonces, si suelta el control del que maneja lo pequeño, forzosamente el control lo coge otra cosa que es mucho más amplia, que es esta dimensión que estamos queriendo entrar. Y entonces, no sé, yo creo que la comprensión no lo pondría yo ni mucho menos como requisito, sino como consecuencia. Cuando tú ya te has rendido y sobre todo cuando acoges, es que entonces te haces más ancho. Y entonces empiezas a comprender, pero fíjate que la comprensión surge después. Con lo que nos contó él ayer se ve, él entiende, va entendiendo después. Y lo digo a él porque él fue el que expresó todo eso tan intenso. Pero pensar en vuestra vida, ¿cuántos momentos en vuestra vida habéis estado en lucha, precisamente por una resistencia, porque no lo comprendéis, porque hay un sentimiento de injusticia absoluta? Y cuando por fin habéis dicho, se acabó, no puedo más, algo se produce, algo que no lo sabes, y luego te empiezas a unir, y entonces empieza a producir la comprensión. Es como que lo que se ha producido es que te has ensanchado. Esto que yo decía ayer, lo que antes no cabe, ahora cabe. Y entonces viene el encaje. Así que yo, para mí, dentro de que todo es a la vez, la comprensión no la pongo al principio. No, la atención sí, y la rendición o la aceptación creo que es otro punto importantísimo, ¿no? Me quedaría con lo de hay cosas que no comprendo, o puedo no comprender muchas cosas, pero siempre, siempre puedo acogerlas. Decirle, sí, están aquí. Muy bien. Lo que acaba de compartir Matilde me hace recordar, primero, que me había olvidado la parte esta de la pregunta, de si hay que entender todo para poder, y segundo, lo que ha despertado el eco de lo que ha dicho Matilde, ¿no? Yo creo que estamos utilizando la palabra comprensión quizá con dos significados, porque esto es bastante habitual en nuestro lenguaje. Una es la comprensión mental, intelectual, entender algo, comprender el porqué de algo, y otra es esta comprensión vivencial, experiencial, que tiene que ver con la pregunta ¿quién soy yo?, ¿no? Con esta otra certeza profunda. Son dos cosas distintas. Entonces, a mí me parece que lo que me brota, por lo menos, a la pregunta de Pablo es también en forma de paradoja. Y me vienen palabras de dos sabios reconocidos, ¿no? De Sócrates y de Jesús de Nazaret. Y creo que los dos tienen razón diciendo cosas aparentemente contrarias. Sócrates dice, solo sé que no sé nada. En cuanto me doy cuenta de que todo lo que sale de mi mente, todo lo que mi mente elabora son solo construcciones mentales, no son muy fiables. La mente no es muy digna de confianza en este nivel de que estamos hablando, ¿no? Entonces solo sé que no sé nada. Y sin embargo, esto no niega que al mismo tiempo pueda decir, como decía Jesús de Nazaret, yo soy la verdad.
Yo soy la verdad. Pero evidentemente estamos hablando de lugares distintos, ¿no? Y desde lados distintos. Así que no creo, no solo que sea necesario entender algo para embarcarse en ningún camino, creo que es imposible entender, creo que pasa por la rendición, como dice Matilde, es otra sabiduría, mucho más en conexión con esa comprensión profunda y al mismo tiempo esa comprensión que te ancla en la certeza de lo que somos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Matilde y cómo lo ha planteado. Hay grandes cosas de nuestra vida que no comprendemos y que además no somos capaces de comprender. Y no solo lo negativo, lo tremendo, lo que a veces se presenta como un enigma doloroso, sino a veces también esa alegría profunda que te embarga, esa visión de la realidad que de repente se vuelve nítida, esa gracia que se te da de repente sin haberla pedido, también es incomprensible. O sea, hay unos niveles de incomprensibilidad en el ser humano cuando uno está en ese nivel del que estáis hablando, ¿no? Por lo tanto, yo como me voy haciendo vieja, cada vez veo que necesito la comprensión exterior menor y en cambio necesito rendirme a las evidencias profundas de las cosas que han ido pasando a mi vida y que ahora las entiendo, ahora comprendo a ese otro nivel. Y en cuanto a que el camino termina, claro que termina en la compasión. Y no solo es que termine, es que no puede acabar de otra manera. Es que el camino está hecho para alcanzar la plenitud de la totalidad, esa totalidad que abarcamos en el uno, del cual yo nunca me he separado, pero que mientras que he vivido aquí en esta tierra con este proceso temporal en el que estoy, vivo separada. Pero en la realidad última, yo vivo en un proceso amoroso de tal calibre en el que esas células distinguidas están en una unidad total, eso que se llamaba la unión mística y que se llama el fondo del mar último, es que no le queda más remedio que ser amor. Por lo tanto, mientras que llegamos ahí, mientras que llegamos a todo el proceso de fusión, que es la verdadera rendición, cuando uno llega al final, cuando ya se diluye, es la compasión. Mientras que yo tenga un hermano al lado, el que sea, mi fin de mi vida es compadecerme de él, padecer con él. Y es que si no hiciera eso, pues ya no había cumplido con el fin de mi vida. Está claro que la compasión es la finalidad del camino. La compasión entendiéndola como esa totalidad de la realidad que nos abraza y nos envuelve. Y es un abrazo amoroso. Todas las definiciones que tenemos de ese misterio en todas las grandes religiones es que eso es amor. Y por lo tanto, nuestro amorcito pequeño lo tenemos que ir añadiendo a ese caudal amoroso del final. Claro que es la compasión el final. Y el principio. Claro que... Bueno, nos va a hacer falta una semana para sostener todo lo que nos están compartiendo. Vamos ya a la otra parte, preguntas de que habéis estado formulando vosotros en la cajita. Enrique, para ti. Dice, ¿qué puedo hacer cuando en mi voluntarismo de mi tengo que hacer también tengo que meditar? ¿Tengo qué? O sea, meditar. La obligación de meditar. Estas preguntas que siempre salen en Málaga y en Sevilla y en Granada, así que una pregunta muy aguda. Y como es tan aguda voy a contestar con un chiste, no, con un, dicen en mi pueblo, un sucedido, ¿no? Porque esto sucedió. Tengo un amigo que de joven era profundamente religioso, pero religioso, piadoso, de misa diaria, y el día que no iba a misa se sentía fatal, tenía que confesarse porque era una culpa, el pecado, que no sé qué. Creció, se hizo mayor, se convirtió en un ateo recontra-ateo. Claro. Y un día encontró este camino y la práctica de la meditación y entró por ahí. ¿Podéis creer que ahora a sus 60 años, el día que no medita, se siente tan culpable como cuando era niño y no iba a misa? Entonces sí es una trampa. ¿Qué quiere decir? De nuevo hemos cambiado de mapas, hemos cambiado de cosas, pero el funcionamiento mental no se ha alterado y seguimos haciendo todo como lo hacíamos desde ahí, ¿no? Bueno, ¿qué hacer?
Pues lo primero es aceptar, acogerse cariñosamente, comprenderse por qué me pasa esto que me pasa y ya con la lucecita que tengo en forma de intuición decir, bueno, esto necesita un arreglo, ¿no? Esto necesita una reeducación y voy a aprender otro modo de meditar, otro modo de vivir desde otro lugar, ¿no? Desde ahí. Sin duda. Mati, digo que hay una pregunta para Mati que es parecida, bueno, prácticamente igual, ¿no? Dice, creo que todos los que tratamos de caminar en un proceso espiritual, de alguna manera o de algún momento, necesitamos forzarnos a nosotros mismos a coger una rutina de meditación. ¿Cómo distinguir la responsabilidad personal en este proceso de lo que es un voluntarismo ególatra? Pues yo voy a contar otro cuento. Voy a contar eso que le preguntan al maestro. Maestro, ¿qué hay que hacer para alcanzar la meditación? Y el maestro, chino por supuesto, o indio, dice dos cosas. Y la primera es que no hay que hacer nada. Y la segunda, dice que trabajes como si no supieras la primera. Entonces, para tú saber si es voluntarismo o no es voluntarismo, esfuérzate hasta que te agotes. Y cuando te rindas, entonces vas a descubrir lo que ocurre cuando uno se rinde. Pero ponte en coherencia. Con esto quiero decir que tenemos que estar en coherencia. Para lo que uno va a suponer una esclavitud, para otro es el camino. Yo qué sé lo que es para cada uno. No se puede decir así en general, lo que tienes que hacer es meditar todos los días o no medites, que eso, porque ¿de qué se está escapando cada uno meditando o no meditando? Hay quien se escapa poniéndose a meditar todos los días y hay quien se escapa rehuyendo esa demanda que tiene de buscar el silencio. Yo no sé lo que es, pero tú sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Voluntarismo? Pues voluntarismo, pero llegar al fondo hasta que digas ya se acabó. Y entonces ahí va a estar tu aprendizaje, no en otro lado, ¿no? Así que no os hagáis, esos problemas son siempre los problemas de aquí. ¿Está bien hecho? ¿No está bien? ¿No? Pues ahora todo el mundo hemos hecho estas cosas, ¿no? Yo me he hecho muchas cosas, ha habido veces que digo, esto es así, y yo, ni esto es así. Y los que me rodean ya saben, pero bueno, mientras lo he visto, y luego pues lo he soltado. Y entonces estar en coherencia con ese impulso que tienes. La mente te va a preguntar si esto es ególatra o no es ególatra, pues solo la pregunta ya te está diciendo de dónde viene, pero bueno. Pero de todas formas, ahí donde estáis, ese es el camino, ese. María, una preguntita para ti. Dice, gracias María, ha sido muy interesante tu ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo y con qué palabras explicar todo esto a un adolescente? Dice que su hija está estudiando en el instituto, en la clase de filosofía, que es el mismo instituto que estudió ella y que, bueno, le han dado la misma dinámica de clases que le dieron a ella. Entonces, ¿cómo podría explicar? Es muy triste, es muy triste. Es muy triste porque la filosofía no ocupa ni ha ocupado un papel importante en nuestra formación. Cuando yo era chica, algún cura daba clase de filosofía en los institutos y así en plan condescendiente. Había uno en Madrid que ponía ¿os acordáis de aquellos magnetófonos que tenían dos ruedas así? Una de mis hermanas, se sentaba la pobre con 30 niñas más en el Instituto Beatriz Galindo, nada menos, en el centro de Madrid, y el cura se sentaba, ponía un magnetófono, le contaba no sé qué, tocaba el timbre y se iban. Quiero decir con esto que ha habido una depreciación del sentido de la filosofía. Decía Kant que no había que escribir o hacer filosofía, sino que había que hacerla, había que hacerla. Y yo creo que una clase de filosofía es un estupendo momento para poder delante del alumnado desarrollar todo un proceso de enseñanza que no es solo la enseñanza típica de la clase magistral, sino que a medida que enseñas, comunicas
Eso lo hace muy poca gente. Tengo que decir que es una pena que lo hace muy poca gente y que los niños aprenden de memoria cosas estupendas, en vez de pararse 3 días con Sócrates y explicarle lo que significó Sócrates en la moralidad occidental y cómo hemos vivido de los elementos socráticos y del procedimiento socrático, del diálogo y de la ironía y de la mayéutica socrática y cómo seguimos viviendo cuando entramos realmente en un proceso de conocimiento. No se toman el trabajo. Hay que dar unas tosas, antes de llegar a Navidad hay que llegar a Aristóteles, luego hay que llegar a Santo Tomás de Aquino, luego los 10 temas de Coe. A mí me parece muy triste. Es verdad que el sistema tampoco lo propicia y últimamente pues además se quita del bachillerato, con lo cual no tiene contestación esta pregunta, porque yo en los 42 años que estuve en el Instituto Isabel la Católica de Madrid tuve compañeros muy buenos profesores, pero tuve algunos muy malos y no logré nunca hacerles comprender que la clase de filosofía era una clase especial para el alumno si se sabía hacer bien. Y tengo que decir que sí, que hemos conseguido algunos que realmente estaban metidos en la clase de filosofía. Mucha pena, a mí es que esto me da mucha pena porque es un desperdicio de 4 horas semanales con chavales de 17 años que están ávidos de conocimiento. No debemos de despreciar al alumnado. Es que una cosa que hacemos en España muy mal es despreciamos al que tenemos delante, despreciamos al enemigo, y al enemigo no está el enemigo. Y segundo, no hay que despreciarlo. El alumno de 17 años, si tú te lo conquistas, se deja conquistar. Decía Unamuno que enseñar es seducir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y es una pena que la filosofía no se haya enseñado bien, porque hubiéramos dejado pequeñas semillitas, no ya de conocimiento, no da del dato, ese tema del dato, del siglo, de la fecha, Sócrates tal, Aristóteles tal. No, hablan ustedes el alma del adolescente para que entre todo lo que significó en aquel momento histórico de Grecia, esa aparición del pensamiento humano. ¿Eso es lo que habría que transmitir? Algunos lo hacen. Gracias. Armel, nos preguntan que a qué se dedica la asociación tuya, a Macuevo, ¿no? Y si podrías brevemente contar cómo surgió esa iniciativa. Bueno, empezaré contando cómo surgió, ¿no? Y eso me lleva años atrás, ¿no? En mi infancia, cuando tenía 11, 12 años, terminé la primaria y mi padre me regaló un álbum foto. En nuestra tierra, entre nosotros jóvenes de esa edad, era el mayor regalo que un niño podía desear, ¿no? No porque teníamos dinero para hacernos fotos y llenar el álbum, porque algunas veces robábamos de los álbumes de los padres para llenarlo, pero sobre todo porque aprovechábamos el dorso de la cobertura para hacer una pequeña reseña de nosotros, de cómo nos veíamos nosotros, así, mi nombre, mi apellido, mi futbolista favorito, mi plato favorito, mi signo de zodiaco, mi sueño más grande, mi lema, ¿sabes? Poníamos todo lo que era, cómo nos veíamos, ¿no? Y pues yo en esta página, en esta parte, yo puse, estaba en un colegio católico, voy a resaltar 3 cosas que yo puse, ¿no? Lo primero era mi citación favorita. Mi citación favorita era la palabra de Jesús. La piedra que los constructores echaron se transformó en la piedra angular del pueblo. Esa era mi citación favorita. Justamente porque en el pueblo todo el mundo me llamaba de tonto, todo el mundo se reía de mí. Y yo les decía que cuando seremos mayor, yo seré más grande que vosotros. Y se lo decía, ¿no? Y la segunda era mi lema. Mi lema era a cada día me adapto. A cada día me adapto. Ese era mi lema. Y la tercera, mi sueño más grande. Y yo puse, mi sueño más grande es poder reunir y unir toda mi familia alrededor de una misma mesa para compartir y vivir el amor en su plenitud. Y esta página la encontramos en los efectos personales de mi padre cuando se murió.
junto a muchas otras cartas que yo escribía a mi padre, ¿no? Porque a mi padre le contaba todos mis sueños, ¿no? Entonces, eso ha sido siempre mi sueño. Mi sueño nunca fue de ser famoso, de ser rico, Yo siempre soñé con cuidar de mi familia, tanto que yo sufría. Mi deseo de ser médico es porque mi padre enfermó. Mi padre enfermó y me decían, mi padre enfermó, tenía 9 años, y oía en la casa, había que operarle, oía a mi abuela triste, porque decía, bueno, para nosotros entrar en el quirófano es como entrar en una de vida o muerte, ¿no? Entonces, mi abuela en la casa estaba triste porque no sabía cómo iba a salir. Entonces, cuando mi padre salió, yo le escribí diciendo de papá, yo seré médico, seré cirujano para curarte a ti y a toda la familia. Y de ahí nació mis ganas de ser médico cirujano, para cuidar de mi familia. Entonces, mi familia siempre ha sido el todo, no ha sido mi objetivo, ha sido mi sueño. Aunque conforme iba creciendo, esta familia se iba reduciendo por mis rencores, por mis desencuentros, y en este camino, cuando después del desierto el Señor me da la gracia de poder recuperar este niño, pues mi sueño vuelve a relucir, ¿no? Vuelve a renacer. Y a partir de entonces, pues vuelvo a caminar por lo mismo, que es lo que hasta hoy sigo haciendo. Si cada día que el Señor me regala es una oportunidad para cuidar de esta familia, pero ya no esta familia nuclear, sino esta familia entendido como lo que me legó mi padre, ¿no? Esta familia que es la humanidad, ¿no? Que es todo aquel que tengo a mi lado. Y de ahí, de esta necesidad de cuidar de mi familia, surge la asociación. Cuando conocí a Teresa, yo trabajaba y ahorraba lo que yo podía para poder pagar matrículas a niños en mi barrio, a niños en mi familia. Y Teresa, cuando lo descubrió, se unió. Y poquito a poco se unió también los padres de Teresa. Y el círculo se iba como abriendo, ¿no? Y de un momento nos damos cuenta que como me siguen dando a mí, pues Hacienda me va a casar. Entonces había que buscar una fórmula que nos permita seguir ayudando, claro, sin ponerme yo en la boca de Hacienda, ¿no? Y ahí es donde creamos la asociación, con el objetivo simplemente de unir las buenas voluntades de aquí con las necesidades y las carencias de ahí, ¿no? Es decir, de coger de la vida para generar vida, ¿no? Eso es la fuente, ¿no? de la asociación. Ahora, ¿cuál era la otra? ¿A qué se dedica? Nosotros tenemos 3 líneas de actuación, ¿no? Lo primero es la educación. María lo decía, ¿no? Yo, y Mandela también lo decía. Mandela decía que la educación es la única arma con la cual se puede cambiar el futuro. Y yo creo en esto. Yo creo que la educación es motor de desarrollo. Yo creo, por mi experiencia, que la escuela debe dejar de ser una fábrica de intelectuales para transformarse en una fábrica de hombres útiles a la sociedad. Es decir, de personas que salgan de la escuela con bastante valor, calidad humana para poder servir su sociedad. Entonces, la educación tiene un papel importante en nuestra asociación. Por eso tenemos proyectos educativos en Camerún, pagamos becas a niños que quieren estudiar pero no tienen capacidad económica para poder hacerlo. Y la segunda es el desarrollo socioeconómico, porque pues, si uno no tiene las necesidades básicas cubiertas, difícilmente podrá acceder a otra etapa de felicidad, ¿no? Entonces intentamos incentivar el espíritu de emprendimiento, apoyando proyectos, por ejemplo, agrícola, y tenemos otro proyecto de restauración, como ahora estamos en un proyecto para fabricar una máquina para hacer pozos de agua, y bueno, este tipo de proyecto no socioeconómico. Y después la sensibilización, ¿no? Que es lo que hacemos tanto aquí como ahí, es volver a tomar conciencia de los desafíos que nuestra realidad cotidiana nos pone enfrente, ¿no? Y aprender entre nosotros o reeducarnos a poder hacer frente de manera más común, ¿no? Desde este amor, ¿no?
que yo suelo decir, reeducarnos a amar, ¿no? A aprender a amar para poder hacer frente a esto. Pues eso es un poquito las distintas actuaciones, ¿no? de la asociación. No hay nada que decir también. Ahí que le vamos a añadir. Nada, nada. Ahí está todo. Próxima preguntita. Vosotros tres estáis implicados en la pregunta. Dice, en nuestra sociedad crecemos criados en doctrinas religiosas y laicas reglamentadas por normas, leyes y toda una serie de sistemas de creencias, ¿no? El juzgarse dentro de ese organigrama es fácil, porque sufrimos tanto las acciones de los demás como las nuestras. La pregunta es un poco, ¿se puede salir de esa malla de creencias religiosas y laicas que te hacen meterte en un sistema de creencias? Y por otro lado, si dentro de esto la religión católica creéis que está abierta a conceder ese cambio en su seno para que esto sea posible. Yo creo que es Javier que tiene la palabra. Aquí hay mucho esfuerzo. Dice entonces Javier. ¿Qué es una creencia? Una creencia puede ser una suposición, puede ser una anticipación, puede ser una confusión, puede ser un mapa que ayuda a caminar. Entonces, la creencia, podríamos decir que tiene un elemento de soporte para hacer un recorrido que tiene que ser verificado en cada momento de si ese soporte te lleva ahí donde la creencia te promete llevar, digamos, ¿no? Entonces, hay un tiempo en que necesitamos creencia. De hecho, es un estado de conciencia, la creencia, que sirve para hacer una parte del recorrido. Y hay un momento en que esa misma creencia se convierte en un impedimento y tienes que tener la libertad de soltarla para verificarlo tú mismo o para ir más allá de la creencia. Como os he dicho muy bien, lo que ayuda a uno puede no ayudar a otro. Lo que te ayuda en un momento puede desayudarte en otro momento. Entonces, de nuevo, las generalizaciones no ayudan, porque no respetan o no escuchan suficientemente el momento en el que para uno esa creencia le puede seguir ayudando o estorbando, ¿no? Si esto lo aplicamos no solo a los procesos personales, que tampoco son tan fáciles de reconocer, sino a procesos colectivos de comunidades, pues la cosa se complica más. Entonces, por necesidad, cualquier institución es conservadora, lo ha de ser, porque para eso está en institución, para conservar en el mejor sentido de la palabra. Los seres humanos hemos nacido al revés que los crustáceos, digamos, los mamíferos en general, ¿no? Tenemos la parte sólida dentro y la parte más movible, más en el exterior, ¿eh? Y los crustáceos lo han hecho al revés, tienen el cascarón de protección lo tienen fuera y entonces quedan petrificados en el hábitat en el que están y desde adentro tienen la parte más sustanciosa, que es la que nos comemos, entre paréntesis. Bueno, los seres humanos somos de la raza de los mamíferos y nos hemos hecho al revés. Tenemos los huesos adentro para sostenernos y luego la elasticidad de los músculos para movernos, ¿no? Entonces, ojalá nuestras instituciones sean mamíferas y no crustáceas, digamos, ¿no? Bueno, ¿una institución puede mamiferizarse en lugar de crustificarse? Bueno, pues no lo sé si tiene esa capacidad de transmutación, no lo sé. También depende la mirada con que la vemos, ¿no? O sea, mira, en esto de Manlleva que he explicado antes, de la comunidad esta que hemos empezado, yo inicié con la fuerza de la metáfora de que cuando los ríos llegan al mar, se mencionó ayer
Enrique nos lo dijo, las aguas, los ríos entregan sus aguas y pierden sus nombres, y tienen el nombre del mar, ya el río, ¿no? Ya no es río, es mar. Eso es cierto. Es un momento del proceso espiritual, personal como colectivo o generacional, podríamos decir. Esto es verdad. Pero estando allá, también he descubierto que los ríos llegan con agua al mar, que también hay que cuidar las fuentes de los ríos. Y también el recorrido de los ríos tiene un paisaje precioso que describir y que proteger. Que una parte del río esté llegando al mar no niega que otra parte del río esté naciendo de sus fuentes o haciendo del lago en una población o regando los campos de por donde está pasando. ¿Por qué contraponemos, no? Tan río es en sus fuentes como en su delta. Lo que hay que reconocerse es saber dónde, en qué lugar de la navegación uno está y no forzarse a estar en un sitio en el que no está. Si este conocimiento de uno mismo lo podemos aplicar a nuestras comunidades o a la institución en general, bueno, lo importante es no juzgar. O sea, hay muchas, a veces en las preguntas que hacemos, hay como mucha tensión o crispación, porque a lo mejor nuestra propia confusión nos hace a que la misma pregunta esté apretada, digamos, ¿no? O sea, abramos la pregunta, comprendamos la razón de ser de la pregunta y situémonos nosotros y comunitariamente en qué lugar del recorrido estamos, no obligando a los demás a estar donde no están, ni obligarnos a nosotros también a estar donde no estamos, digamos, ¿no? ¿Queréis aportar vosotros? Vale, entonces, vamos a una pregunta general para los 5. Dice, desde hace un tiempo conozco un grupo que cree en la reencarnación. Cuando le pregunto el por qué, me dice que es la manera de alcanzar la plenitud del ser. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la reencarnación. Sí, antes decía que todo lo que sale de nuestra mente y de nuestra boca, de la mía en primer lugar, son solo mapas, ¿no? Son construcciones mentales. Yo creo que la reencarnación, como las otras, es también un mapa más, como una creencia, y me parece que la humanidad ha elaborado 3 mapas que apuntan a la misma realidad. Esos 3 mapas, según el momento histórico, cultural, geográfico, etcétera, son el mapa de la reencarnación, el mapa de la inmortalidad del alma y el mapa de la resurrección, ¿no? Tal como yo lo veo. ¿A dónde apunta cada mapa? A una afirmación que para mí es una certeza, que es que la vida no acaba. La vida es, como decía Javier antes, la vida no existe, Dios no existe, Dios es. La vida no existe, la vida es. Pero como eso escapa a nuestra mente, cuando nuestra mente quiere formularlo, tiene que formular un mapa. Y yo creo que son los 3 mapas más clásicos, ¿no? Pero que en el fondo conducen, orientan a la misma. En la línea que decía Javier antes a propósito de las creencias, y que comparto plenamente, sobre todo ese respeto exquisito, el cuidado de no descalificar, de no juzgar, de no querer que todos estén en el mapa en el que yo estoy y en el momento del cauce, del tránsito del río en el que yo me encuentro, cuidando todo eso. Yo diría que el único riesgo en realidad de los mapas o de las creencias es su absolutización, porque es cuando absolutizo un mapa, una creencia, que descalifico necesariamente a los otros, porque he identificado ese mapa o esa creencia con la verdad, con mayúscula, y automáticamente quien no comparta eso que yo llamo la verdad quedará a mis ojos descalificado, ¿no? Yo creo que un camino espiritual es un camino, quizá también la imagen del río que va hacia el mar, es un camino de ir soltando creencias, pero sin ningún forzar nada, sin ningún exigirte nada, ¿no? Pero es un camino que poco a poco se van soltando creencias porque va creciendo la comprensión, va creciendo la certeza, ¿no? En ese otro lugar. Pero la certeza, también se decía esta mañana, no es excluyente. Perdón, la verdad no es excluyente. Una verdad que excluyera ya no sería verdad. Claro. Sería otro mapa más que excluye al mapa opuesto, ¿no? Claro. Así que no comparto yo la creencia de la reencarnación, pero mi respeto es la persona que viva esa creencia, que la tenga, ¿no? No, yo no iba a decir nada más porque el tema de la reencarnación es un tema muy complejo, pero hay gente verdaderamente convencida y es porque yo creo que nosotros necesitamos certezas donde agarrarnos
y la gente se agarra a lo que sea. Y como eso se entiende muy bien, total, se trata de repetir curso. Estoy mal, repito curso, no lo estoy minimizando ni ridiculizando, ¿eh? Yo lo llevo a mi terreno, que es el que yo conozco. Entonces, efectivamente, la plenitud se alcanza cuando llego al final de curso y como no lo he alcanzado, y también implica una cierta esperanza, es decir, el final último no te quedas estancado en el camino espiritual en el momento que te mueres, porque hay gente que se muere en unas circunstancias terribles, ¿no? Diría uno, bueno, pues si este hombre genérico, mujer, ha muerto en estas circunstancias, verdaderamente es muy triste donde ha llegado en su vida, ¿no? Entonces, para poder recuperar esa esperanza en una creencia fácil de asimilar, y como todo Oriente ha vivido durante milenios, pues hemos trasladado el tema de la reencarnación porque tiene una fácil comprensión, una fácil tal. Yo creo que es una creencia como otra más, la respeto profundamente, yo no creo en la reencarnación, pero entiendo que es una lectura de la realidad, es una lectura, una forma de leer la realidad en que no queremos acabar. Lo que sí que creo es que la vida es eterna, eso sí lo creo. La vida no tiene ni principio ni final, la vida nos recorre, la vida nos trasciende, la vida nos y trasciende lo que rodea. Y el momento puntual de una hoja, de un árbol, es su eternidad. Y está viviendo eso que llaman los sufíes el presente eterno. Ya por el hecho de haber sido, ya es. Es que eso no nos cabe en la cabeza. Somos tan temporales que creemos que la eternidad tiene que durar mucho. Y en la eternidad ni dura ni no dura. En la eternidad no hay duración. En la eternidad se es. Y ser es lo que tenemos que conseguir. Ser, no durar. La duración no existe en la eternidad. Y por eso un pájaro que canta en un árbol y un monje se queda mirando el pájaro que canta, puede estar 300 años mirando al pájaro, porque no hay tiempo, porque la eternidad te saca del tiempo. Da igual que dure 5 minutos el canto del pájaro que los 300 años del cuento, porque lo estás prendida en una realidad que es. Yo diría, seamos. Nada más. Yo no iba a hablar, pero ya voy a hablar para decir lo contrario. Para mí todo esto de la reencarnación, desde un cierto punto, no es una creencia, sino una evidencia. Igual es totalmente cierto que la eternidad es el no tiempo, o sea, la eternidad es esto, este presente, no es un tiempo muy largo. Pero eso es así, pero nosotros estamos en un plano de existencia que está en el tiempo, o sea, estamos en este eterno presente en forma de tiempo. Y voy a decir creo, porque en realidad creo, pero ya digo que a otro nivel, para mí es una evidencia, creo que hay distintos niveles de existencia y que se mueven en tiempos diferentes. Y que entonces ahí encaja la experiencia de la reencarnación. Es como que esta forma es una manifestación densa que tiene su duración, pero que sin embargo a la vez está coexistiendo con otras formas, como dice Armel, sus antepasados están aquí. Los que se han ido no se han ido, sino que están, los que estaban en el desierto pueden ser redimidos por una mirada, y eso no se queda ahí, sino que eso sigue teniendo el juego de la existencia. Y en ese juego de la existencia puede venir de nuevo a vestirse otra vez un traje denso para continuar experimentándose en una determinada línea. Dicho así, a mí no me gusta hablar, por eso no iba a hablar, pero ya que todo el mundo dice que no, digo, voy a decir. Dicho así parece como demasiado en la cabeza. Lo comparto, yo digo que para mí es una evidencia porque tengo la sensación de haber tenido
experiencias de esta experiencia más ampliada. Y entonces, pues no sé, lo comparto con vosotros. No tiene nada que ver con la reencarnación del que se pregunta si el que tiene ganas de reencarnarse, ese no se reencarna, porque es el pequeño yo. O sea, eso de que luego todos hemos sido Napoleón o Y yo qué sé, Cleopatra, o sabe todos. Dios qué, según lo que esté, o Gandhi, pues ese no reencarna. Pero hay otro matiz, por eso digo que depende de dónde se esté mirando, ¿no? Y que todo es mucho más amplio. O sea, los movimientos temporales, pues fíjate lo que supone el tiempo en el universo, en una galaxia o en una estrella, y qué es el tiempo en mí, y qué es el tiempo en una bacteria, que su vida dura lo que dura, y que se multiplica. Entonces, no sé, ahí está. Raymond Paniker tiene una frase, lo escuché una vez, dice: hay que descubrir la verdad que hay en toda mentira y la mentira que hay en toda verdad. Bueno, pues yo creo algo así con las creencias. Todas las creencias dicen algo que es verdadero y algo que no es tan verdadero como la creencia lo describe. Entonces, la creencia da a pensar. Y como pensamiento, o sea, abre, da un giro y de repente abre el zoom, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y si lo han creído millones de personas, pues tampoco serán tan tontos, ¿no? Claro. Quiere decir que, vete a saber, ¿no? Lo que decir, da que pensar, ¿eh? No para creerlo, para pensarlo, para abrirse a ese giro cósmico-antropológico que despierta. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, no sé, ¿no? Estaba ahí mientras hablaban los hermanos que están aquí sentados con nosotros. Estaba intentando buscar cómo hablarlo, cómo nombrarlo, ¿no? Cómo decirlo. Pero lo que voy a hacer simplemente es compartir un poquito cómo nosotros en nuestra cultura entendemos la relación entre vida y muerte, ¿no? Que yo creo que hablando de la reencarnación se habla un poquito de vida y muerte. Como se ha dicho, nosotros creemos que somos vida, que venimos de la vida para pasear por la vida y volver a la vida. Entonces, nosotros cuando hay un fallecimiento, cuando una persona muere, hay un luto que dura 9 días. Porque creemos que la muerte es el nacimiento a la vida, es decir, la vuelta a la vida eterna, ¿no? A la vida que es. Como decía, por eso decía que mis abuelos yo vivo en mi abuelo, es decir, mi abuelo están aquí conmigo, allá donde yo esté. Nosotros ya un común, es decir, la tierra de la planta de tus pies. Es decir, que cualquier tierra que piso es mi tierra. Y ahí están mis abuelos, ahí están mis antepasados. Entonces, nosotros, cuando una persona muere el 9º día, después del entierro, se cuenta 9 días después del entierro, y se rapa la cabeza, es decir, una manera de dejar ir lo viejo para que renazca la vida. Es una manera de separarse, de hacer el duelo, ¿no? De cerrar el duelo para dejar renacer la vida. Porque esta persona que ha ido nace en el mundo de la vida, ¿no? De la vida plena, en el mundo de la plenitud, ¿no? Y entonces, el 9º día se rapa la cabeza y hay un ritual, un baile de lamentación para cerrar. Y a partir de entonces es risa, es alegría, es fiesta, celebramos. Lo comparamos un poquito al nacimiento en nuestra vida. Cuando un niño nace hay el dolor del parto, pero una vez pasado el dolor del parto viene la alegría de la vida nueva, ¿verdad? El gozo de la vida nueva. Es lo mismo con nosotros. Es decir, el 9º día nos rapemos, hay un baile de lamentación, que es este dolor de parto, y después es la fiesta. Es la fiesta, celebramos la vida. Y después de esta fiesta, abrimos la puerta del muerto. ¿Para qué? Para volver a dar vida a todas sus pertenencias, porque él ha vuelto a la vida. Entonces, nos repartimos sus ropas, cada uno elige lo que él quiere, lo que le gusta, y lo pone ¿sí? Para volver a dar vida a esta persona. Porque esta persona ha muerto, pero no se ha ido, pero no se ha ido, ¿no? Es decir, sigue en nosotros, sigue entre nosotros y en nosotros, ¿no?
Y no sé, mi cuñado Tato se ríe mucho porque yo llamo a mi hija mamá, yo llamo a mi hijo papá. ¿Por qué? Porque mi hijo se llama como mi padre. Yo he dado a mi hijo el nombre, el apellido de mi padre. Se llama Tancua, ¿vale? Como mi padre. Pero ¿por qué lo hacemos nosotros? Como os he dicho, creemos que el niño no pertenece a los padres, sino que pertenece a la vida. Entonces, al dar el nombre de mi padre a mi hijo, es mi manera de conservar mi padre en mi entorno familiar. Y por eso llamo a mi hijo papá. Y mi hijo ya lo tiene asumido. Incluso algunas veces me dice, papá, ¿tú sabes que yo soy tu padre? Y yo sí, yo lo sé. Qué mono, por Dios. Bueno, pues no sé si he dicho algo, pero... Sí, sí, es una cosa muy importante. Bueno, desgraciadamente no hay tiempo para más, así que vamos a concluir reiterando el placer y el agradecimiento. Javier, Enrique, Mati, Armel, María, muchas gracias por comunicar desde lo profundo y damos paso Muchas al gracias. cierre final. Muchas gracias a vosotros.